Vamos a adorarle un momento. Cierre sus ojos, por favor. Adorarte quiero hoy, entregarme a tu amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amarte más y darte más mi corazón. Mi amado Dios, es mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi dulce amor por ti. Muy bien, bueno, así de esta forma y de esta manera estamos dando gracias al Señor por encontrarnos otra vez más juntamente con ustedes en el día de hoy, con este hermoso cántico de fondo de Marco Witt, Amarte Más, ¿ya? Y así entonces puede ser también nuestro anhelo y nuestro deseo, ¿verdad?, de poder amar cada día al Señor con toda entonces nuestra mente y todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas. Vamos a estar compartiendo hoy, como siempre, hacia con ustedes, nuestros queridos amigos auditores, un tema a través entonces acá de las Escrituras, a través de la Biblia. Que vamos a estar viendo ahí en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, versículos 52 y versículo 53. Ese parte lo vamos a tomar como el título para el tema de conversación que vamos a estar haciendo entonces acá juntamente con ustedes. Vamos a orar ante el Señor, ¿le parece bien? Así, de tu amor por mí y de mi Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos ante tu presencia para darte gracias, Señor, como siempre, por lo bueno, por lo misericordioso que tú has sido hacia con nuestra vida, por guardarnos de muchas veces de tantas cosas, Señor, que ni siquiera nos damos cuenta. Tu mano poderosa ha estado ahí, Señor, auxiliándonos. Por eso en este día queremos bendecirte, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre por medio de tu palabra. Señor, mi anhelo, mi deseo, como también el suyo, es que todos, Señor, vengan al conocimiento tuyo, que todos vengan al arrepentimiento y a la vida eterna, la cual está en tu Hijo muy amado, Jesús de Nazaret. Así que, Señor, dejo esto en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, bueno, así entonces de esta manera ya hemos estado entonces orando ante el Señor. Vamos a estar entonces compartiendo la Escritura, la Biblia, ¿le parece bien? Vamos a ver entonces el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, versículos 52 y 53, donde dice así entonces la palabra del Señor. Versículo 52, le damos lectura entonces en el nombre que está por sobre todo nombre, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo
a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón, habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bueno, así entonces comenzamos este espacio de estar compartiendo juntamente con ustedes, donde el Señor entonces, ¿verdad?, confronta a este grupo, ¿verdad?, que viene en esa noche cuando fue tomado prisionero ahí en el Monte de los Olivos, la noche en cuando el Señor entonces tenía que sufrir por toda la humanidad, sufrir por todos nosotros, donde iba entonces a poner su cuerpo, ¿verdad?, en expiación por el pecado de todo el mundo, ya que Él era entonces el sacrificio perfecto, el cual Dios el Padre se había preparado desde antes de la fundación del mundo, para poder entonces a nosotros nuevamente, ¿verdad?, acercarnos y hacerlo de la familia de Él, por medio entonces del Cordero perfecto, que sería sacrificado, que sería entonces Jesús de Nazaret. Jesús entonces, cuando ve venir entonces a esta multitud, ¿verdad?, a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, les dijo de esta manera: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Mire, venían más encima, venían con espadas y con palos. Y no solamente ellos, sino que venían con la guardia del templo y todos los ancianos, ¿verdad?, de ese tiempo de la sinagoga. Todos estos hombres entonces venían para apresar a uno solo, el cual era Jesús de Nazaret. Ese día, ¿verdad?, fue entonces la obra, ¿verdad?, de las tinieblas, que obró entonces en estos hombres, que se apoderó entonces el odio, el rencor, la envidia en ellos, ya que Jesús, ¿verdad?, acaparaba muchas personas y su palabra era diferente a lo que ellos enseñaban. Jesús les encaraba a ellos, ¿verdad?, en su propio rostro, en su cara, les decía que eran, en este caso, eran hipócritas, ya que en este caso estos hombres ponían, ¿verdad?, cargas pesadas sobre la gente, leyes pesadas que ni siquiera ellos las hacían, ¿ya? De tal manera que Jesús les dice en una parte, les dice: vosotros, le dice, coláis el mosquito, pero tragáis, les dijo, al camello. O sea, ¿qué hizo decirle? Vosotros esquiváis o no hacéis los pecados pequeños, pero cometís los pecados de muerte. Eso es entonces colar el mosquito, pero tragar el camello. Ellos entonces, ¿verdad?, se guardaban de pecados menores, pero hacían, en este caso, pecados de muerte. Y no solamente eso, llevaban también, ¿verdad?, a la gente al error, ¿ya? Porque Jesús también le encara diciéndole que ni ellos entraban al cielo, ni dejaban entrar a los demás. Y aquí vemos entonces en esa noche, ¿verdad?, en ese atardecer, después que Jesús entonces comparte con sus apóstoles, los 12 apóstoles, comparte entonces la cena, la cual él partió el pan y dio también el vino a ellos, simbolizando entonces que ese día su cuerpo en el pan iba a ser entonces partido por todos nosotros, que su cuerpo iba a ser entonces partido, ¿verdad?, por causa del látigo, por causa de la corona de espina, por causa, en este caso, de los clavos en sus manos y en sus pies, y por causa de la espada en su costado. Entonces el pan, Jesús, al momento de tomar el pan y partirlo y darlo a sus discípulos, a sus apóstoles, esto entonces simbolizaba su cuerpo. Así como ese pan fue partido, su cuerpo, ¿verdad?, iba a ser partido por nosotros. Como el pan, ¿verdad?, al partirlo se desmiga, así su sangre, ¿verdad?, iba entonces a caer a gorgotones sobre esta tierra. ¿Para qué? Para expiar entonces el pecado de todos nosotros. Esta entonces, dijo Jesús, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Jesús cada vez, ¿verdad?, andaba en lugares públicos, sobre todo en el templo, donde había muchas multitudes que lo oían y lo escuchaban. Mas esta gente, ¿verdad?, no extendió las manos sobre Jesucristo en el día, sino que, ¿verdad?, se cumplió también esto, donde
ellos vinieron entonces de noche. No extendiste las manos, dice, contra mí, mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. O sea, en la noche, la potestad, o sea, de los demonios, de los principados, ¿verdad? O sea, la noche era la obra entonces de Satanás, entonces en ellos donde iban, ¿verdad?, a entregar a Jesucristo a los gobernantes romanos para que le hirieren, ¿verdad?, con herida de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, con este tema, esta es vuestra hora, la hora de la potestad de las tinieblas. Vamos a leer un poquito más adelante el mismo Evangelio de San Lucas, el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 1 al 15, donde dicen así de esta manera: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole él, Jesucristo, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea y hasta aquí. ¿Ya? Aquí entonces podemos ver entonces, en este relato también, la envidia, ¿verdad?, que había sobre Jesús de Nazaret. Cómo entonces la obra de la potestad de las tinieblas, como leíamos acá en San Lucas capítulo 22, en el versículo 53, ¿verdad? Mas esta es vuestra hora, la hora de la potestad de las tinieblas. Aquí entonces, ¿verdad?, Satanás, ¿verdad?, se había entonces apoderado de los pensamientos de estas personas para llevar entonces, ¿verdad?, a cabo este sufrimiento, ¿verdad?, y la muerte entonces que se le venía a Jesucristo el Señor. Pero Satanás, ¿verdad?, no sabía que Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos al tercer día. ¿Ya? Aquí entonces vemos a estas personas. Y cómo, ¿verdad?, Pilato le pregunta diciendo que si tú eres el Cristo, el Rey de los judíos. Y Jesús entonces responde diciéndole: tú lo dices. Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a la gente, ¿verdad?, toda la gente que estaba en ese lugar: ningún delito hallo en este hombre. ¿Ya? Pilato, que era un gobernador, ¿ya?, un gobernador, un hombre con sabiduría, inteligente, dice que no halló delito en él. También tenía Pilato no solamente las palabras de él, sino que también tenía referencia de la guardia romana, de los capitanes, ¿verdad?, que él tenía, de los generales de ejército que tenía Pilato. También entonces tenía de la justicia romana, tenía también, ¿verdad?, reputación, ¿verdad?, y conocimiento de que Jesús entonces no era un hombre peligroso, y que no era un hombre que causaba en este caso división en este caso al imperio romano o a la justicia romana. No, porque Jesús, ¿verdad?, predicaba el evangelio. Jesús andaba haciendo buenas obras. Jesús andaba alimentando a la gente, andaba sanando a la gente, dando vista a los ciegos, levantando a los paralíticos. Era un bien entonces para la nación, tanto como de Judea, y como también en ese tiempo los gobernantes romanos. Era un bien lo que se estaba haciendo. Porque al sanar los paralíticos, ¿verdad?, al dar en este caso vista a los ciegos, ¿qué se estaba haciendo? Se estaban restaurando personas, las cuales después iban a trabajar y iban a tener que, ¿verdad?, también dar en este caso tributo también a Roma, a sus gobernantes. Entonces para ellos era algo beneficioso. Por eso entonces que Pilato dice que no encuentra, entonces dice que ningún delito hallo, dice, en este hombre. ¿Ya? Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos, o sea, los principales sacerdotes, ¿ya?, y las muchedumbres que ellos también, ¿verdad?, alborotaron, pero ellos porfiaban, ¿ya?, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Ya?
ellos entonces, ¿verdad?, porfiaban, insistían entonces en acusarle, en que fuera entonces sentenciado no solamente a la cárcel, sino que fuera sentenciado a la muerte. ¿Por qué? Porque como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 53, porque Jesús respondió de esta manera: Esta es vuestra hora, la hora de la potestad de las tinieblas. La hora entonces de la potestad de las tinieblas, ¿verdad?, se había entonces apoderado de estos hombres para llevar a cabo entonces la muerte y ejecución de Jesucristo, el Señor y Salvador de toda la humanidad y de todo el mundo. Sigamos viendo en el versículo 6 del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes vino a Jesús y se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿Ya? Aquí vemos también, ¿verdad?, cómo entonces este hombre, Pilato, al no encontrar entonces delito, ya, en Jesús de Nazaret, al no encontrar, ¿verdad?, como dice anteriormente, que no encuentro delito alguno en este hombre, entonces, ¿verdad?, Pilato, oyendo decir entonces que el hombre era Galileo, ya, porque dijo de Galilea hasta acá, dijeron los principales sacerdotes, de Galilea hasta Judea, no deja entonces de enseñar y predicar y proclamarse entonces rey de los judíos, y alborota al pueblo. Entonces Herodes, ¿verdad?, al ver que este hombre entonces venía de Galilea, dijo: bueno, si ya no hay delito en él, y este pueblo, esta gente, sigue insistiendo entonces en condenarle, en que yo lo envíe a la cárcel y lo lleve a la crucifixión o a la muerte en ese tiempo, entonces va y se quiere entonces, ¿verdad?, descartar con Herodes, ya que él en ese tiempo entonces estaba en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y entonces dice que Herodes, este otro gobernante, que era de Galilea, de la región de Galilea, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. O sea, también Herodes también sabía, ¿verdad?, de la fama de Jesucristo, de que como este hombre, ¿verdad?, andaba haciendo señales, andaba haciendo prodigios, ya, con gran poder, ¿verdad?, en este caso, que se manifestaban en Jesús, ya, el cual entonces podía, en este caso lo primero que hizo, se conocía entonces de que había convertido el agua en vino en las bodas de Canaán. Se conocía entonces que había alimentado a muchas personas, que daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, hacía entonces hablar a los mudos, oír a los sordos, y así. Y no solamente eso, sino que también perdonaba pecados. Entonces este hombre Herodes, viendo a Jesús, ¿verdad?, deseaba verle, deseaba encontrarse con él. Viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído, ¿verdad?, dice, porque había oído mucho y muchas cosas acerca de él. Y esperaba verle, dice, y esperaba verle hacerle alguna señal. No solamente esto, sino que Herodes, ¿verdad?, esperaba también verle hacer alguna señal a Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿verdad?, no estaba entonces para el show, podemos decir, de nadie, ni para prestarse en este caso en las manos, podemos decir, ¿verdad?, para andar haciendo cosas sin que el Padre, ¿verdad?, estuviera en su plena voluntad con él. Entonces Herodes, viendo a Jesús, ya estamos ahí, entonces que este hombre Herodes había oído de muchas cosas acerca de él, y esperaba entonces verle hacer a Jesucristo alguna señal. Y el versículo 9 dice así: y le hacía muchas preguntas, pero él no le respondió. Entonces Herodes, ¿qué empezó a hacer? Muchas preguntas. ¿Pero con qué fin? Con el fin entonces, ¿verdad?, no de verle una señal, no de ver un milagro, sino de la forma, ¿verdad?, de burlarse, porque este Herodes no creía realmente, de verdad, que Jesús, ¿verdad?, andaba haciendo muchos bienes y muchas sanidades. Él solamente, su fin era el burlarse entonces delante del Señor. ¿Ya? Por eso dice que, y le hacía muchas preguntas Herodes a Jesús, pero el Señor Jesús no le respondió.
Y estaban, dice, los principales sacerdotes, nuevamente los que le acusaban, ¿verdad? Porque estos eran los que le acusaban junto con el pueblo, al cual los sacerdotes, ¿verdad?, alborotaron y convencieron al pueblo, porque con todo junto, ¿verdad?, se unieron en ese día contra Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta, ¿verdad?, esta es vuestra hora, la hora de la potestad de las tinieblas. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Cuando Jesús entonces no le respondió, cuando Jesús entonces no complació, ¿verdad?, en este caso en lo que Herodes quería, que quería verle hacer alguna señal, cuando le hizo muchas preguntas y Jesús no le respondió, estaban entonces los principales sacerdotes y los escribas acusándole con grande eminencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció a Jesús y le escarneció al mismo tiempo. Le menospreció, ¿verdad? Y también le escarneció. Ya empezó a decir palabras hirientes, ya en coherencia contra el Señor, porque le encarneció. Y además de esto dice que le vistieron de una ropa espléndida y volvió a enviarle nuevamente a Pilato. Como no entonces fue complacido, ¿verdad?, para su show, para su fiesta por parte de Jesucristo, entonces ¿qué hizo? Nuevamente entonces Herodes lo manda de vuelta donde Pilato. ¿Ya? Versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mire lo que hace el poder demoníaco o el poder de las tinieblas, ya que el Señor le dice a los escribas, a los fariseos, a los ancianos que fueron esa noche a apresarle, junto con la guardia del templo, le dijo: esta es vuestra hora, la hora de la potestad de las tinieblas. Todas las potestades de las tinieblas, todos los principados, todos los gobernantes de las regiones celestes, ¿verdad?, se habían entonces reunido contra Jesucristo para destruirle. De tal manera que esta unión de principado y de maldad hizo incluso unirse en este día a Pilato juntamente con Herodes, ya que hacía tiempo que ambos estaban enemistados, no se hablaban, ya por la misma verdad, muchas veces por tener en este caso más autoridad, ya que eran diferentes gobernadores, uno de Judea, otro de Galilea, ya entonces quizás el emperador a uno le pagaba más, o uno tenía más beneficio, entonces estaban enemistados. Pero ese día, como era el día de la potestad de las tinieblas, estos hombres se unieron juntamente entonces con el pueblo contra los ancianos, ya, y contra la guardia del templo. ¿Para qué? Para entonces destruir y llevar entonces, en este caso, a la muerte al autor y consumador de la fe y de la vida, que es Jesucristo el Señor. Y se hicieron entonces amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Miren lo que hace, ¿verdad?, la unión, cuando se une entonces un poder. El poder de las tinieblas ese día se unió, ¿ya? Y se hicieron amigos muchas personas, ya que los ancianos, los principales de la sinagoga, convocaron a mucha gente y a muchos convencieron para ir entonces a tomar a Jesús prisionero. Entonces, lo que hace la unión, por eso que Jesús, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, en una oración dijo: Padre, yo ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Porque la unión, como se conoce, ¿verdad?, la unión hace la fuerza. Y ese día entonces, ¿verdad?, la fuerza demoníaca también se unió entonces contra el ungido de Jehová, contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque esta es vuestra hora, la hora de la potestad de las tinieblas. Sigamos compartiendo. El capítulo 23 de San Lucas, versículo 13 ahora. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, no otra vez, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno. Nuevamente aquí, ¿verdad?,
no encuentra delito en Jesucristo en el versículo 14, como también lo vemos anteriormente en el versículo 4, cuando dice: Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Y aquí en el versículo 14 nuevamente Pilato dice lo mismo: pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno, de que ellos de aquellos que vosotros le acusáis. Y ni aún, dijo en este caso Pilato, ni aún Herodes, porque os remití a él, o sea, lo envía a él, ni aún Herodes, porque lo envía a él, y aquí que nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Ya? O sea, no había entonces por qué, según la justicia en ese tiempo, no había entonces nada con que a Jesucristo entonces se le pudiera en ese día acusar para que fuese tomado prisionero, que hace encarcelado, y menos para que fuera a la crucifixión, a un pecado de muerte, a un pecado que la crucifixión era una muerte para los más malos, para los más malvados. Dice que eran para los malditos. Era tanta la aberración que hacía un hombre que tenía que ir a la crucifixión. Por eso que la Escritura dice en Gálatas que Jesucristo, ¿verdad?, se hizo maldito por nosotros. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos entonces a Jesús sin pecado. Aquí lo vemos entonces que no hay delito en él, no hay de qué acusarle. ¿Ya? Lo interrogó Pilatos delante de todos los ancianos del pueblo y no halló pecado, no halló delito en él. Bendito sea el nombre del Señor. Ni aún entonces Herodes, cuando lo envió Herodes, ¿verdad? Ni aún Herodes, porque lo remitía a él, y aquí que nada digno de muerte ha hecho este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué entonces, verdad, fue Jesús sentenciado a la muerte? ¿Por qué Jesús entonces tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que ser latigado? Tuvo que ser coronado con espinas, abofeteado, golpeado. Fue porque tenía que también, ¿verdad?, cumplirse lo que estaba escrito. Cuando Juan dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero tenía que ser sacrificado, tenía que ser muerto. Pero lo peor es que fue muerto no por los malos, no por la gente perversa, sino que fue muerto por los principales sacerdotes, por los principales ancianos de la sinagoga, ¿ya? Porque esa entonces era la obra de las tinieblas, mas esta es vuestra hora, la hora de la potestad de las tinieblas. Toda entonces la potestad de las tinieblas, ¿verdad?, obraron en aquellas personas. Así como Satanás, ¿verdad?, entró en Judas para que recibiese las 30 piezas de plata y después se matase, colgándose, ahorcándose, así también estas potestades obraron en estas personas. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos compartiendo. Vamos a ver el libro de los Hechos. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Un poco más adelante. Con el tema entonces: esta es vuestra hora. La hora de la potestad de las tinieblas. Aquí llegamos al libro de los Hechos. El capítulo 2. Hechos capítulo... Así es. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 11 al 12, donde dicen así de esta manera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 11 al 12, dice así. Y teniendo a Sadio, a Pedro y a Juan y el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces Pedro, el apóstol San Pedro, le dice en el versículo 13 del libro de los Hechos, capítulo 3, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y el Dios de nuestros padres
ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Ya? Aquí nuevamente, ¿verdad?, encontramos este hermoso relato del apóstol San Pedro, donde entonces aquí se hizo una sanación de un hombre que era cojo, donde estaba aquí Pedro con Juan. Y este cojo entonces fue sanado en vista y paciencia de mucha gente. Y la que por eso canto así, de tu amor por mí. Y la gente entonces, poniendo los ojos en Pedro y en Juan, pensando que por ellos, ¿verdad?, había sido sanado este hombre, entonces el apóstol San Pedro, ¿verdad?, les tiene que decir: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces lo que Pedro está diciendo: ¿no acordáis de Jesús de Nazaret, aquel que anduvo, al cual vosotros mataste, ¿verdad? ¿Cómo sanaba a la gente? ¿Cómo daba vista a los ciegos? ¿Cómo levantaba a los paralíticos? ¿Cómo hacía andar a los cojos? ¿Cómo hacía hablar al mudo? ¿Cómo hacía oír a los ciegos? ¿Cómo levantaba a los muertos aún? ¿Ya? Porque aún tenía poder y autoridad para levantar a los muertos. Aún tenía poder para calmar el mar, para caminar sobre el mar. ¿Ya? Entonces, Pedro dice: este poder no es de nosotros ni nuestra piedad, sino que este es Jesucristo ahora, aquel que murió y resucitó, el que está obrando en este lugar y en este hombre cojo. Por eso le dice en el versículo 13: pues el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y el Dios de nuestros padres, entonces, ¿qué hizo? Ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto entonces ponerle libertad. Pero aquí también viene la palabra de consuelo, ¿verdad?, para estos hombres, de parte del apóstol San Pedro. Dice: más vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. Y después dice en el versículo 15: y matasteis, dice, al autor de la vida, a quien Dios había resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Ya? En el otro capítulo es donde Pedro le dice, ¿verdad?, los apóstoles le dicen que ellos por ignorancia entonces hicieron estas cosas. Más vosotros, hermanos, por ignorancia habéis hecho todo esto. Pero aquí Pedro entonces le dice: más vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diese un homicida. Imagínense cómo entonces el poder de las tinieblas ese día, ¿verdad? Porque esta es vuestra hora, la hora de la potestad de las tinieblas, dijo el Señor Jesús. Cómo el poder de las tinieblas operó en estas personas, ¿verdad? Que ellos entregaron a un hombre justo, a un hombre que hacía bien a la gente, y pidieron que se le soltara un homicida, ¿ya?, el cual era Barrabás. Entonces dijeron que Barrabás entonces sea suelto de su castigo, ¿verdad?, y que Jesús entonces sea crucificado. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos compartiendo. Estábamos entonces en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 11 al 22, y quedamos en el 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios había resucitado de los muertos, al cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este que vosotros veéis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, y ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, porque este hombre era cojo, ya era cojo, y le dio en presencia de todos, ¿verdad?, la sanidad el Señor Jesús en ese día, por medio entonces de el apóstol San Pedro y el apóstol San Juan. El versículo 17: más ahora, hermanos, aquí es cuando viene la palabra de consuelo que le decía yo anteriormente. Aquí en el versículo 17, cuando viene la palabra de consuelo, el apóstol San Pedro hacia también con sus hermanos judíos, y le dice así:
Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, ¿ya? O sea, por ignorancia, ¿verdad? Llevaron entonces al autor y consumador entonces de la vida a la muerte, a Jesucristo. Y Pedro entonces lo consuela y dijo: hermanos, por ignorancia hiciste estas cosas, ¿ya? Y así, ¿cuánta gente, verdad, por ignorancia rechaza el Evangelio y rechaza al autor y consumidor de la fe, que es Jesucristo el Señor? Por eso hoy el Señor, ¿verdad?, así como el apóstol San Pedro le habló a sus hermanos judíos, así también hoy nos habla la Escritura a nosotros, que por ignorancia quizás muchas veces, ¿verdad?, hemos rechazado a Jesús. Pero este es el día entonces en que podamos también nosotros abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca y confesar que Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de ¿quién? De sus profetas, ¿ya? De que Jesucristo, el Mesías, el Señor, había entonces de padecer. Así que entonces ahora el apóstol San Pedro le dice: así que, hermanos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, porque lo que ellos hicieron, ¿verdad?, entregar al justo y someterse, ¿verdad?, a la obra de las tinieblas, porque esta es la hora vuestra, dijo, la hora de las tinieblas. Entonces ahora, para que sean borrados vuestros pecados, ya, vengan, dice, a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, tiempos de alegría, de gozo, y de poder de verdad tener también la seguridad, en este caso la certeza de que el Señor les había perdonado, porque por ignorancia entonces habían hecho estas cosas. Versículo 20, estamos en el versículo 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado a vosotros. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que habían sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, y todas las cosas que él os hablare. ¿Ya? Moisés entonces también había profetizado ya que el Señor entonces le iba a levantar un profeta. No solamente los profetas, sino que un profeta en especial, señalado, que era Jesucristo entonces, el Señor de toda la tierra y de todo el universo. Bendito entonces sea el nombre del Señor para siempre. Sigamos en el ladito que vimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, del versículo 25 al versículo 30, dice así de esta manera: los creyentes piden confianza y valor. Libro de los Hechos, capítulo 4, tocando entonces el tema, ahí cuando comenzamos leyendo en el Evangelio de San Lucas, el capítulo, exactamente leímos el capítulo 22, y era el versículo 53, donde decía de esta manera: habiendo estado, dice, con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, dijo el Señor Jesús, mas esta es vuestra hora, la hora de la potestad de las tinieblas, ya, donde entonces echaron manos sobre el Señor Jesús, ¿verdad?, para que fuese entonces ante los gobernantes, ante Pilato, después ante Herodes, después de Herodes a Pilato, nuevamente para que fuese sentenciado a muerte, y después
pidieron a cambio que se les soltara un homicida, ¿ya? Un homicida, un criminal, y que fuese entonces Jesucristo condenado a la muerte, ¿ya? Mire qué decisión tan rara que tomaron estos hombres, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque estaban influenciados entonces bajo la obra de la obra de las tinieblas, ¿verdad? Pero también el apóstol San Pedro entonces dice que por ignorancia entonces, ¿verdad?, hicieron estas cosas. Por tanto dice: arrepentíos ahora, para que vengan tiempos de refrigerio a vuestras vidas. Ahora vamos al Evangelio al libro de los Hechos de los Apóstoles, al ladito, al capítulo 4, versículos 25 al 30, y dice así: que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, dice, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Ya estamos aquí entonces hasta el versículo 30. Ahora, dice el Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo abren tu palabra. Versículo 30. Mientras extendiste tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bueno, aquí encontramos otro relato, ¿verdad?, también parecido. Cómo entonces, ¿verdad?, Jesucristo fue llevado entonces al degolladero, al matadero, porque fue como una oveja al matadero, para poner su vida entonces en expiación por todos nosotros. Dice que David entonces, el rey David, porque por boca de David tu siervo dijiste, porque David había dicho ya en el libro de los Salmos estas palabras, que después vamos a ir más adelante, el Salmo número 2, donde David dijo estas palabras profetizando entonces acerca del ungido, acerca de el padecimiento entonces de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor, nuestro Redentor. Porque por boca entonces de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron a uno contra el Señor y contra su ungido y contra su Cristo. ¿Quién se reunió en ese día, verdad? Dice que los principales sacerdotes convocaron a mucha gente, a mucha muchedumbre, también a la guardia del templo, y no solamente eso, sino que también a los gobernantes, como a Poncio Pilato y como a Herodes. Por eso dice, se reunieron los reyes de la tierra. ¿Quiénes eran estos reyes? Era entonces Poncio Pilato y Herodes. Y se juntaron a una, ¿contra quién? Contra el Señor y contra su Cristo, o sea, contra el Padre, ¿verdad? Contra Dios el Padre y contra su Hijo Jesús de Nazaret. Se juntaron a una, ¿para qué? Para entonces darle muerte, ¿ya? Si Pilato lo encontró 2 veces inocente en el relato que leíamos anteriormente, ¿por qué entonces permite, verdad, que se haga este cambio, este cambalache, como se le puede decir, de que estos hombres, los principales sacerdotes, ya, con la muchedumbre, pidiesen entonces que se le diera un criminal, ya, un homicida, para que fuera puesto en libertad y para que Jesús entonces fuera sentenciado a muerte, uno que había sido hallado inocente, sin causa, sin delito, porque se juntaron, verdad, en ese día estos hombres, se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron entonces contra el Señor Jesús. Porque verdaderamente, dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, ¿en dónde? En Jerusalén, en esta ciudad, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, ya le dice entonces, está diciendo el escritor acá, a quien ungiste. ¿Quién se levantó entonces contra su santo Hijo? A quien el Padre ungió, porque el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, ¿ya? A cual tú ungiste. Herodes se levantó y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel.
¿Para qué se juntaron entonces? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. También, ¿verdad? Podemos ver que en la soberanía de Dios el Padre, esto también estaba permitido que sucediese, ¿ya? Para que entonces Israel fuese salvo, ¿ya? En Jesucristo, y también nosotros los gentiles. Porque Jesucristo, ¿verdad? Al morir, al derramar su sangre, sin pecado, puro, ¿verdad? Pudo entonces expiar y quitar el pecado de todos nosotros de una vez para siempre, ya que los toros, los corderos, las palomas, los machos cabríos no podían quitar el pecado, sino que solamente podían cubrir el pecado durante un año, 12 meses, pero solamente cubrían el pecado, y después nuevamente al cabo de 12 meses tenía que nuevamente hacerse un sacrificio de un animal para nuevamente cubrir nuevamente otra vez el pecado. Pero ahora el Cordero de Dios, el cual es Jesucristo el Señor, Él entonces no solamente ha cubierto el pecado, sino que ha quitado el pecado de nosotros, ya, desde una vez y para siempre, por cuanto nos ha dado ahora vida eterna y perdón de nuestros pecados, ya. Para hacer en cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, ya. Esto también estaba entonces en la soberanía y en el plan del Señor. Ahora, Señor, mira sus amenazas, y no solamente, ¿verdad?, hicieron estas cosas con Jesús, sino que ahora comienza, ¿verdad?, en este caso, la persecución, ¿verdad?, a los apóstoles, a la iglesia del Señor, hasta el día de hoy. Ahora dicen aquí el libro de los Hechos, ahora, Señor, mira sus amenazas. Ahora, estos hombres, los principales sacerdotes, ya, los gobernantes, están ahora, ¿verdad?, ensañados contra los que predicaban, contra Pedro, contra Pablo, contra Juan, contra Andrés, contra Jacobo, que fue muerto a espada. Estaban entonces, ¿verdad?, ensañados ahora en ellos. Por eso ahora estos hombres claman y dicen, ahora, Señor, mira sus amenazas, o sea, y conoce a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y no solamente eso, Señor, sino que aún con todas estas amenazas, e incluso con pena de muerte sobre los apóstoles, ¿verdad?, y la iglesia del Señor, como los mártires que murieron, como Jacobo le decía anteriormente, como Esteban, ¿verdad?, aún con todo esto que sucedía, estos hombres pedían al Señor que le diera de nuevo, o sea, que le diera, ¿verdad?, este querer y el hacer de poder, aún con toda, en este caso, sentencia de muerte sobre ellos, seguir predicando y hablando de Jesucristo el Señor, porque Él murió, pero resucitó al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ellos entonces piden, aún con sentencia de muerte, aún el ejército de Roma y aún los principales sacerdotes acusándole ahora a los apóstoles, ellos piden entonces al Padre que con todo de nuevo, con toda nueva fuerza, ¿verdad?, ellos quieren entonces enseñar y predicar y anunciar del Cristo, de aquel que el Padre envió para que todos nosotros fuésemos salvos, no solamente Israel, sino que todo el mundo alcanzase entonces la bendición y el perdón de sus pecados y la vida eterna, la cual está solamente en una persona, Jesús de Nazaret. Entonces, ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tu siervo, que con todo de nuevo habla en tu palabra. Mientras extendiste tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, ¿ya? Y también aquí, ¿verdad?, también están pidiendo que, así como las señales y prodigios se hicieron a través de Jesucristo, también están pidiendo, ¿verdad?, que se hagan a través de ellos. Y cuando vieron, dice, orado, y hasta aquí el versículo era hasta el 30 nomás, ya hasta el 30, solamente hasta el 30. Bueno, tocando entonces el tema, como comenzamos ahí, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22, el versículo, exactamente el que leíamos fue el versículo 52 y 53, donde decía de esta manera: Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de las guardias del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón, habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado yo con vosotros cada día en el templo,
no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, la hora de la potestad de las tinieblas. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a ver libro de los Salmos, si lo encontramos aquí, referente como aquí decía, como estamos leyendo en el libro de los Hechos, porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿ya? Aquí vamos a encontrar esa lectura en el libro de los Salmos, en el capítulo 2. Salmos capítulo 2. Donde encontramos entonces, ¿verdad? Podemos decir esa profecía que venía entonces, que era parte del Mesías, donde se iban entonces a juntar los gobernantes y el pueblo contra entonces el ungido de Jehová de los ejércitos. Libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 1 al 3, dicen así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes. Aquí dice se levantarán los reyes, ¿verdad? Y el 8 decía se levantaron los reyes. Aquí dice se levantarán los reyes. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Príncipes consultarán unidos. ¿Quiénes son estos príncipes? Bueno, podemos decir ahí que estaba Herodes y estaba Pilato. Y príncipes consultarán unidos. Rompamos entonces sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Ya? Esto entonces estaba anunciado, profetizado muchos años antes entonces que Jesucristo, ¿verdad?, había entonces de padecer, y que estos hombres, ¿verdad?, tanto como los gobernantes y la gente del pueblo entonces se iban a enseñorear de él y le iban a escarnecer y le iban a entregar a cambio entonces de un homicida, ¿ya?, para que él entonces fuese llevado a la muerte. ¿Ya? Así que ahí usted lo puede ver, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿ya?, donde entonces ya había declarado esa palabra en el Antiguo Testamento. Y vamos a estar terminando este tema que he querido compartir juntamente con ustedes sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el justo? ¿Por qué un hombre que era justo, sin pecado, ya, que no se halló delito en él, ¿verdad?, fue cambiado por un homicida, por un criminal, el cual era Barrabás, para que Barrabás entonces gozase de libertad y para que Jesucristo el Santo fuese entonces sentenciado a muerte? ¿Para qué? Para que nosotros hoy tengamos la oportunidad, todos aquellos que hasta el día de hoy todavía no tienen la oportunidad de poder poner su fe, su confianza en Jesús, puedan hacerla. Jesús, amigo y hermano, fue cambiado, fue vendido por 30 piezas de plata y después fue cambiado por un criminal, habiendo sellado inocente, para que muriera entonces en nuestro lugar. Porque al que no conoció pecado, el Padre Jehová de los ejércitos por nosotros lo hizo pecado, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo se hizo maldito por nosotros. Él entonces en sus heridas, en su muerte, llevó nuestro pecado. Por eso que nosotros hoy día, ¿verdad?, tenemos que mirar por fe al Calvario y poder entonces valorizar y asegurarnos y adjudicarnos entonces esa salvación, ¿verdad?, ese perdón de nuestro pecado, que fue la sangre de Jesús que fue derramada, ¿verdad?, por todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, el Cristo, está vivo. Hoy está a la diestra del Padre y está intercediendo por todos nosotros hasta el día de hoy, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero un día Él vendrá con voz de mando y con trompeta de Dios y con sus santos ángeles del cielo. Esperemos entonces ese día glorioso del Señor. Vamos a ver el libro de Isaías para terminar. Voy a terminar con el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 53. Así que, hermanos, amigos, ojalá que esa operación que operó ahí en estos hombres, como fueron los principales, ¿verdad?, de la sinagoga, los ancianos, en la guardia del templo,
ya que Jesús muchas veces estuvo con ellos en el templo, ¿verdad?, lo tomaron prisionero en el día, sino que fue de noche, porque esa era la hora de las tinieblas. Ojalá que la hora de las tinieblas a usted no le impida también, para que usted pueda entonces adjudicarse a Jesucristo como el Señor y Salvador y Redentor de su vida, ¿ya? Vamos entonces, Isaías capítulo 53. También esto estaba anunciado, profetizado de parte del Señor por medio de su profeta, como decía anteriormente el libro de los Hechos. Y aquí vemos a un profeta, ¿verdad?, que nos anuncia y nos muestra, ¿verdad?, la película antes de tiempo, cómo entonces Jesucristo, el Señor, iba a morir por causa de nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5, dice así de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí entonces podemos ver en este libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3 al 5, cómo también, ¿verdad?, esto ya estaba escrito, estaba señalado. Por eso es que Juan, cuando ve entonces a Jesús venir, ¿verdad?, al Jordán para ser bautizado, ¿qué dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? Y vemos entonces este Cordero de Dios, el brazo fuerte de Jehová, el Señor Jesucristo, cómo fue menospreciado en su pueblo, ¿ya? En su pueblo fue menospreciado, rechazado. Y así también podemos ver entonces esta descripción. ¿Cómo fue? Dice, despreciado y desechado. De esta manera fue. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. De dolores, ¿por qué? Cuánto dolor, ¿verdad?, padeció por nosotros. ¿Y experimentado en qué? En quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y además dice el profeta Isaías, y como que escondimos de él el rostro, ¿ya? Fue menospreciado y no le estimamos. Ojalá que esto no suceda, ¿verdad?, en su vida, que usted entonces esconda de él su rostro, ¿verdad?, y lo menosprecie y no lo estime, sino que pueda tener entonces a Jesucristo el Señor por gran estima, porque él dio su vida por ti, porque dijo, no hay mayor amor, dijo Jesús de Nazaret, que un amigo ponga la vida por otro. Y él puso la vida por todos nosotros. Ese es un amigo verdadero, que pone entonces la vida por el otro. Jesús puso su vida en rescate de todos nosotros. Ciertamente entonces Jesucristo, ¿verdad?, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas nosotros, dice, le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. El profeta Isaías se refiere, ¿verdad?, a todas las personas, no solamente al pueblo de Israel. Dice, más nosotros le tuvimos entonces, dice, por azotado y por herido de Dios y abatido. ¿Ya? ¿Cómo fue herido? En sus manos, en su frente, en su costado, golpeado, torturado, latigado. Bendito sea el nombre del Señor. Mas él herido fue, y con herida de muerte, si eso es lo peor. Jesucristo fue herido con herida de muerte. Mas él herido fue por nuestra rebeliones. O sea, fue herido, ¿verdad?, de muerte. ¿Para qué? Para que nuestra rebelión, nuestro pecado, ¿verdad?, pudiese entonces ahora, con esa herida de muerte que él sufrió, nuestras rebeliones, nuestros pecados, queden entonces ahora, en este caso, cubiertos ya por su sangre, para que entonces no estemos, ¿verdad?, en este caso separados de Dios, sino que podamos estar entonces, ¿verdad?, en él a través de su Hijo.
mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, su cuerpo, ¿verdad? Le decía cuando comencé anteriormente, cuando él tomó el pan y lo simbolizó con su cuerpo, dijo, este es mi cuerpo que es partido por todos vosotros. Y aquí vemos, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y la paz que hoy gozamos, ¿verdad? Esa paz que hoy tenemos fue porque él sufrió el castigo, para que nosotros hoy tengamos paz, la paz de Dios, la cual perdura y dura para siempre. El castigo entonces de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice también, nosotros fuimos curados. Padre, te damos gracias por tu palabra y por Jesucristo, tu Hijo muy amado, nuestro Señor. Señor Jehová de los ejércitos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús en poner su vida en expiación por nosotros. Permítenos, Señor, que mientras tengamos vida en esta tierra, nuestra boca pueda alabar y glorificar y exaltar a tu Hijo, glorificar la obra del Calvario y dar a conocer a aquellos que aún no te conocen, que de tal manera tú amaste a este mundo, que enviaste a tu Hijo Jesucristo, el cual siendo Dios en los cielos, se despojó de toda deidad y tomó un cuerpo semejante a los hombres, y en ese cuerpo semejante a hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso tú, Señor Jehová, le exaltaste hasta lo sumo, a lo más sublime, y le has dado un nombre ahora el cual está por sobre todo nombre, para que en ese nombre ahora, en el nombre más dulce, en el nombre más poderoso del universo, nosotros podamos entonces encontrar refugio, podamos encontrar el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Le has dado entonces ese nombre, el cual está por sobre todo nombre, para que en el nombre entonces de tu Hijo amado Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que tu Hijo amado Jesús es Señor para tu gloria. Amén y amén. Te quiero hoy, entregarme a tu amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amarte más y darte más mi corazón. Mi amado Dios, es mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi dulce amor por ti. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Esperando que estas predicaciones sean de mucha bendición para su vida, les habla Hernán Pobletes Méndez. Que el Señor les bendiga ricamente a todos ustedes y que la paz de Dios, ¿verdad? Esa paz siempre perdure en nosotros para siempre, en el Señor Jesucristo.